Jesús Carrasco, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Un placer, gracias por invitarme. Saltó al panorama literario internacional en 2013 con Intemperie, que ha sido traducida, si mis cuentas no me fallan, a 28 idiomas. 28. Sí, ahora Iván ya. Sí. Me imagino que desde ese enero de 2013 su vida tuvo que cambiar una barbaridad, ¿no? En cierto modo sí, en cierto modo no. En lo profesional evidentemente cambió, de la noche a la mañana. Adquirí una nueva profesión. Es algo que yo venía haciendo la escritura de manera oculta o casera, doméstica, durante muchos años, decenios previos, 20 años antes de publicar Intemperie, ya estaba escribiendo ficción. Y en ese sentido cambió absolutamente mi vida. En el sentido personal, pues sigo estable porque sigo teniendo familia, sigo teniendo las mismas necesidades que tenía antes. Y por ese lado, pues no ha cambiado nada. Pero es cierto que en lo profesional, y algo más que en lo profesional, porque la literatura es algo más que una profesión, mi vida ha cambiado radicalmente. Su debut fue quizás el más potente de la literatura española, al menos en los últimos años. Pregunto, ¿cómo se puede empezar con un primer libro tan potente, con esa repercusión? ¿No ha podido suceder que la segunda o las terceras novelas te haya provocado un poco de incertidumbre a dónde podía llegar? Cuando hay un primer libro tan vendido, con la crítica tan apabullante, un primer disco de un cantante, muchas veces el segundo o el tercero, me imagino que conlleva algún problema, ¿no? Sí, a mí me ha traído problemas creativos y a la hora de resolver esos trabajos, es cierto. O sea, en ese cambio vital al que aludías antes, pues aparecen muchas cosas nuevas. Tienes que aprender a entender pues, que tu trabajo tiene una dimensión pública. Publicar es eso, hacerlo público, y que hay otros que esperan ese trabajo y que lo leen, que lo valoran, y uno no es ajeno a eso. Yo escribí Intemperie pensando que no habría nadie al otro lado. Mi objetivo se quedaba un poco antes, mi objetivo era concluir una novela que me gustara. Y luego tuvo la fortuna de ser publicada por Seix Barral, de ser muy bien difundida, de ser muy leída y tener buenas críticas. Con lo cual, la segunda y la tercera novela, es cierto que yo tenía en la cabeza que había lectores, que había críticos, que había alguien que podría estar esperando lo que yo fuera a hacer. Entonces eso me condicionó muchísimo. Tanto es así que en este tiempo que ha pasado desde publicar Intemperie he publicado otras dos más, La tierra que pisamos y Ya de casa, pero he escrito otras dos más también, que se han quedado en el cajón. Y yo creo que esas dos novelas que se han quedado sin publicar tienen que ver con esa carga. En cierto modo están un poco anquilosadas o están un poco lastradas creativamente por esa expectativa o por esa presión que yo sentía. ¿Qué motivo le llevó a escribir Intemperie? Bueno, como te decía, mi necesidad o mis ganas de atacar una novela, de escribir una novela. Yo venía a escribir mucho relato, novelas infantiles y formatos más pequeños, y me apetecía mucho, porque soy lector de novelas, intentarlo. Llevaba muchos años calentando la mano, podríamos decir, y me apetecía mucho intentarlo, y lo intenté. Lo intenté con una novela que escribí antes que Intemperie y que tampoco se publicó, que quedó ahí, y bueno, mi objetivo era intentar concluir el trabajo. Es decir, lograr un buen manuscrito, que ya para mí era un objetivo muy ambicioso. Entonces, todo lo que vino después ha sido una sucesiva bola extra, pero la idea era simplemente terminar. Afirma en numerosas entrevistas que el tema principal de Intemperie es la dignidad. Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué le interesa tanto ese concepto? Bueno, pues porque es una idea, una noción que está muy ceñida al humano, a la condición humana. Y a mí, bueno, como decía todo lo humano me resulta próximo, ¿no? Me llama, me intriga mucho la condición, la forma de ser humana, el estar en este mundo, todos los atributos que conlleva el ser humano. Entonces la dignidad me parece que es uno muy importante. Esa figura o esa forma de estar en el mundo, que para mí está representada por esta posición un poco erguida y de calma y de saber dónde está uno y de comportarse de manera, pues eso, digna, justa, con los demás y con uno mismo, ¿no? Y llevar adelante tu vida de la forma más equilibrada posible, ¿no? Entonces me interesa mucho esa parte de lo humano. Y esa novela, aunque no era mi intención, o sea, yo no pretendía escribir sobre la dignidad, pero es cierto que uno de los temas que exuda la novela es ese novela. Yo lo percibo claramente. Usted proviene de un ambiente rural como el de su libro. ¿Buscó ennoblecer el mundo rural frente a ese glamour que ahora tienen las grandes ciudades, y Nueva York, y Madrid, Barcelona, las fiestas, ¿no? Ese glamour, ¿lo pretendió? No,
No, como te decía, la escritura de intemperie es muy espontánea y no tiene nada que ver con lo que viene después de la publicación. Todo se queda un poco antes, al menos mientras lo estoy escribiendo. De modo que no tengo ninguna intención de poner la España rural en el mapa, ni de ser parte del movimiento literario, ni nada parecido. Simplemente escribí lo que me era propio, lo que me era natural. Y el espacio que me era natural era el espacio en el que yo crecí, que es un espacio rural, de la España rural. Y esa novela pues cuenta las cuitas y en fin, el transitar de un niño por su espacio, que es un espacio rural español, de secano, del centro de la península, que es mi espacio de juego y de crecimiento. Y los silencios, ¿no? Y la lentitud del tiempo también es otro de los Sí, temas. eso tiene que ver, el silencio yo creo que tiene que ver con el silencio de mi padre, que es una figura muy silente, y esa morosidad en el espacio, o esa morosidad en los acontecimientos de la novela tiene que ver con los veranos que yo pasé en mi infancia, ¿no? Donde parecía que no sucedía nada en ese llano aplastado por el sol, donde solo se atrevían a salir algunas perdices, ¿no? Y los niños, como yo, que íbamos a jugar. Esa quietud tiene que ver con ese espacio, yo creo. Intemperie fue llevada posteriormente al cine de la mano la adaptación cinematográfica de Benito Zambrano, con autores andaluces, con dinero andaluz y demás, y a poco tiempo salió una novela gráfica. Uno me imagino que eso no sé, cuando en la soledad y en el silencio de un escritorio, cuando lo escribías no ibas a pensar que iba a llegar. No, como te iba diciendo con las otras preguntas, mis intenciones y mis objetivos se quedaban mucho antes. ¿Y qué te parece la película? Estoy muy contento, particularmente sabiendo cómo se hace una película, o bien habiendo visto desde dentro cómo se hace una película y una película española. He visto cómo trabajan muchos equipos coordinadamente con relativamente pocos medios, en condiciones a veces difíciles, como fue el rodaje Intemperie, en pleno verano en el interior de Granada. Bueno, he visto el buen trabajo de Benito Zambrano, como él también intervino en el guión, cómo construyó una historia potente para el cine junto con los hermanos Remón, que son los guionistas. He visto cómo trabajaban los directores de fotografía, la música de Javier Ruibal también, Gaetano, ilustre. Y todo, en fin, coordinado de una forma y empaquetado de una forma que al final me parece que es muy, muy buena. Yo estoy muy contento con la película. Es cierto que la película ofrece planos diferentes, escenas diferentes a las que el libro ofrece, pero también sabía que iba a suceder así. Bueno, es el lenguaje cinematográfico. Exacto, es una adaptación de la novela y por tanto requería ciertas intervenciones en el guión con las que yo estuve de acuerdo. En febrero del 16, 3 años después, publicó su segunda obra, segunda novela, La tierra que pisamos, una novela que escribió con la intención de hacernos reflexionar sobre la idea de pertenencia y la relación con la tierra, ¿no? La palabra yo creo que más importante de toda la novela es eso, tierra. Sí, tampoco tengo tan claro si yo quería hacer reflexionar a los demás. Yo creo que quería hacerme reflexionar a mí mismo, ¿no? Era un ejercicio de pensamiento que yo hacía y que luego compartía con los lectores, ¿no? Porque es otro tema que me interesa, ¿no? Esas conexiones del ser humano más esencial con la tierra, que es lo más básico, el lugar que te sustenta, que te da de comer, pero también el lugar que ocupas en algún momento, ¿no? Entonces, esa novela hace un recorrido más o menos amplio por las formas en las que el ser humano, siempre desde un punto de vista literario, puede hacer uso de la tierra, ¿no? Desde lo más económico, imperialista, la propia ocupación del terreno, pero también lo más emocional, ¿no? La relación que puede tener un hombre de campo al introducir o meter sus manos en un bancal y extraer y ver o oler esa tierra, ¿no? Esa cosa tan animal, ese sentido de pertenencia a un lugar. Yo tengo, en este tiempo que nos ha tocado vivir, la duda o siempre la pregunta de qué relación vamos teniendo ya con el territorio, porque cada vez somos más móviles, ¿no? Vamos de un lado para otro, ya no hay esta atadura que teníamos antes a la tierra. Y yo me pregunto por el valor, por dónde ha quedado ese vínculo, si sigue teniendo importancia o si no, y si algún día la recuperaremos o no. Ya no tiene vuelto, tengo entendido, ¿no? Decidí no tenerlo de momento hasta que no lo tenga en la puerta misma de mi casa. Estaba a 12 o 10 kilómetros de donde... He tenido un par de ellos y ambos estaban fuera de la ciudad y es que era un suplicio porque más que disfrutar iba a ir a apagar fuegos. Y no, yo, aparte de que no tiene mucho sentido tener un huerto y irse tan lejos a por lo que cultivas, ¿no? El huerto es algo más que una pequeña explotación agrícola, ¿no? Para mí es mucho más. Entonces he disfrutado mucho con el huerto y me gusta sobre todo verlo, observarlo, trabajarlo día a día, como quien cuida una planta. Entonces me gusta mucho, me atrae mucho el ritmo vegetal, me embelesa mucho ver una planta crecer, madurar, me gusta mucho cuidarla y decidí que hasta que no tuviera la posibilidad de tener un huerto en mi propia casa, que cada día pudiera atender durante unos minutos o unas horas, pues no tendría más huerto. Esta segunda novela salió como hemos dicho, en enero del 16, sí. En febrero. Unos meses antes, aquí en este mismo espacio,
Estuve con Elena Ramírez, la entrevisté yo en el ciclo Presencias Literarias, y me contó, después en la cena, el manuscrito, este segundo manuscrito tuyo, y me estuvo contando, me vendió, en el sentido más pasional que un editor haya yo podido ver en la vida, de que iba tu novela, el argumento. Yo creo que en algún momento incluso las lágrimas se le saltaron. Me refiero a tener una editora tan pasional, que crea tanto en el trabajo de uno, tiene que ser una verdadera gozada, ¿no? Bueno, yo estoy aquí hoy contigo, con vosotros, por ella. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí hoy. Eso lo tengo muy claro. Ella fue la que leyó el manuscrito, la que se entusiasmó con él, la que le puso toda la pasión y toda la profesionalidad y puso al servicio del manuscrito toda la fuerza de trabajo y el talento de Seix Barral y del Grupo Planeta. Pero es ella la que lo origina todo, es su pasión la que verdaderamente hizo que este libro ardiera, ¿no? Como tantísimos otros libros que pasan por sus manos, ¿no? Así que yo a ella le debo todo. Bueno, toda esta nueva vida que tengo, desde luego se la debo a ella. Llévame a casa está dedicada a ella, me parece, sí, ¿no? Exacto, sí. Sí. Es quizá Llévame a casa, tu tercera novela, la más autobiográfica. Está publicada ahora, en febrero de 2021, 5 años después de la segunda novela. Contaste anteriormente que 2 novelas escritas en este tiempo, ¿no?, se quedaron en el tintero. ¿Se quedarán siempre posiblemente en el tintero o la puedes rescatar? ¿Qué te parece esa idea de tirar del cajón de distintos autores para...? No lo sé si la sacaré del cajón, de momento no. Cuando termino una novela, esté bien o sea una novela fallida, acabo agotado de esa novela y no tengo ganas de volver a meterme en ella. Si esa novela se ha quedado del cajón o esas novelas se han quedado del cajón es por algo importante. Entonces, sacarlas del cajón me obligaría a descoserlas por completo y volver a coserlas, y no sé si eso tiene mucho sentido. Entonces no me importa, la verdad. O sea, me duele mucho hacerlo, pero una vez que lo he hecho y entiendo por qué lo he hecho, no me importa, porque nunca es tiempo perdido. Cualquier tiempo de escritura es un tiempo aprovechado, aunque solo sea para descubrir por dónde no puedes ir o dónde no quieres ir, ¿no? Entonces no me importa en absoluto que se queden para siempre en un cajón, si tiene que ser así. Indica también cierto nivel de exigencia alto, ¿no? Bueno, sí, tengo un nivel de exigencia, el mío, el que yo me pongo. No sé cómo de alto es. La verdad, podría tirar las tozas, ¿no? Porque soy crítico y pues hay, evidentemente, incluso de aquello que publico, hay cosas que no me gustan tanto, sobre todo cuando las releo o lo que sea. Pero bueno, también uno tiene que saber cuándo parar. Sí. Y bueno, creo que si vuelvo a leer esas novelas me daré cuenta de que no transmiten lo que yo quiero, no son suficientemente consistentes, ¿no? Entonces, bueno, un nivel, digamos, de exigencia yo diría que normal. Llévame a casa, me la estoy leyendo en estos momentos, trata sobre un hijo que se ve en el momento de afrontar a que tiene que ayudar a su madre, ¿no?, que se ha quedado viuda. Es un tema, además, posiblemente casi siempre se ha tratado a la inversa, ¿no?, de los hijos, que los padres cuidan a los hijos, pero no muchas veces se han tratado este tema de que los hijos a una determinada edad tienen que cuidar a los padres. Sí, es una vuelta en el espejo, ¿no? O sea, es girar el espejo y que mire hacia el otro lugar. Es algo, esa novela tiene que ver con mi momento vital, pero que yo creo que es el momento vital de muchas personas. No es el momento vital de Jesús Carrasco, sino el hecho de que una persona que es hijo de alguien, evidentemente, sus padres viven, alcanza cierta edad, ¿no? A partir de los 45, 50, los años que sean, pues uno ya empieza a percibir a sus padres de otra forma, ¿no? Ya se ha reconciliado con ellos seguramente, ya los ha entendido mejor porque ya uno ha tenido hijos, pero además empieza a ver que empiezan a depender de uno, que ya no son esos seres estables, permanentes, que protegen, que cuidan, que proveen, sino que empiezan a necesitar el auxilio. Y, evidentemente, el dedo apunta siempre, en primer lugar, a los que están más cerca, que son los hijos, ¿no? Entonces, esta novela le da la vuelta al espejo y pone al hijo frente al padre y dice, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo ante ti, ¿no? Tú ante mí, desde luego, la tienes, lo digo yo, lo dice cualquiera que pase por aquí, un padre siempre es responsable de su hijo, una madre, pero no está tan claro que los hijos sean responsables de los padres. Entonces yo me pregunto eso, y he tratado también esa pregunta a los lectores. Y además, en este caso, el papel de ayudar recae en el hijo, cuando hasta hace poco, ¿no?, de manera habitual podía recaer principalmente antes en la hija, pero en este caso la hija también se revela y dice, oye, tú es tu padre igual es tu madre como la mía, ¿no? Esa permuta de un poco de los roles tradicionales y esa mirada más feminista quizás, ¿no?, también. Yo no sé si es una mirada feminista, para mí es una mirada de justicia, diría yo, ¿no? Los hombres de nuestro tiempo, los hombres que estamos aquí en este año 2021, ya no podemos darle la espalda a esa idea.
o esa responsabilidad, la de los cuidados en general, Sí, sí, sí. con todo lo malo y con todo lo bueno, con toda la carga que supone y que las mujeres han llevado mayoritariamente adelante siempre y que siguen llevando mayoritariamente, pero también con todos los beneficios que tiene. El encuentro con los seres próximos, ¿no? Una cercanía emocional mayor que ese rol de padre que está fuera, que viene a la calle, que se sienta, que come y se va, ¿no? Bueno, los hombres yo creo que hemos sido invitados a empujones y por suerte a entrar en la casa y a ver qué pasa dentro, a cuidar, a proveer también, pero también a cuidar, a entender, a trabajar y a compartir la carga de lo doméstico, que es, bueno, es una cuestión de justicia, yo creo. Sí, sí lo es. Ha comentado en otras ocasiones que la obsesión actual por aprovechar el tiempo me parece atroz, que tiene que ver un poco también con algo del argumento de la novela. Sí, ahí en esa entrevista me refería a esta tendencia que tenemos a querer rellenar cada minuto del día, ¿no? Ahora con los móviles. Claro, ya los móviles rellenan cualquier hueco, no son una especie de lechada que tapa cualquier agujero del día. Entonces, ese estar sin hacer nada, ese ver cómo el tiempo discurre, ¿no? Es eso, por ejemplo, someter a un niño o a una niña al aburrimiento, ¿no? Es a no hacer nada. Pues yo observo, a mí me pasa, pero también lo veo con mis hijas en este caso, que ese aburrimiento es un aburrimiento productivo. O sea, genera curiosidad, genera una respuesta adaptativa que tengo que hacer algo. No tengo nada que hacer, voy a hacer algo. Y generalmente esa respuesta es creativa. Suele. Busco lo que sea para divertirme, porque lo que voy a hacer es estar 17 horas sin hacer nada. Entonces, cuando tenemos una sociedad que llena cada momento de aburrimiento de otro pequeño estímulo del que sea, pienso que se nos cierran ventanas para la creatividad. Y también para la observación, para la sensibilidad, para darnos cuenta de lo que sucede alrededor, para tener un ritmo más tranquilo, más pausado también. Es también una novela de emociones, me parece. Es sobre todo una novela de emociones, diría yo. Porque lo que sucede es relativamente pequeño, el arco narrativo es relativamente pequeño, todo sucede en una escala, a mí me gusta decir que muy doméstica, muy cercana, en un radio muy próximo. Y en ese radio próximo, sobre todo, lo que yo intento que prevalezcan son las emociones, más que otras cosas. Me valgo de objetos, de pequeños recuerdos, de cosas muy reconocibles por cualquiera, pero sobre todo para hablar de emociones, de sentimientos que todos podemos reconocer y que todos también ejercemos en algún momento. Otra de las características de su obra, de las 3 novelas, ahora hablamos un poco más en general, es el cuidado del estilo. Ahora que eres un orfebre de la palabra que mima con detalle, con mucho cuidado, en estos tiempos de rapidez, también a colación de lo que acabas de decir. Y yo trabajo además como asesor literario y me llegan muchos manuscritos que lo que le falta son muchas horas de trabajo. Encontrarte con unas novelas como las tuyas tan pulcras, tan cuidadas, es un verdadero placer y una gozada y no algo tan habitual. Me imagino que eso, que eres muy consciente de que quieres hacerlo de esa manera porque el trabajo que tienen esas novelas es tremendo. Yo escribo libros como lijo sillas. Es decir, cuando me pongo a lijar una silla no paro hasta que la silla no está bien lijada. Y hago lo mismo con los libros hasta que no considero que están bien formalmente, bien trabajados, bien pulidos. Que no significa mejor libro. No porque sea más florido o tenga más brillo o esté perfecto va a ser mejor libro, sino intento que en ese trabajo de pulido, de lijado, lo que prevalezca sea la elocuencia del libro, o sea, que pueda transportarle al lector aquello que quiero decir de una manera más poderosa, ¿no? Ese es mi trabajo de pulido y para eso mi herramienta es el lenguaje. Si hay un adjetivo que es más específico para la emoción que yo quiero o para el acontecimiento que yo estoy tratando, pues voy a buscarlo, porque sé que existe, ¿no? El adjetivo o el párrafo o lo que sea, ¿no? Entonces lo trabajo muy a conciencia, de hecho empleo la mayor parte del tiempo de escritura, del periodo general de escritura de un libro, la mayor parte del tiempo lo empleo reescribiendo, corrigiendo y bueno, puliendo. Algo que muchos escritores detestan, además. Sí, a veces no siempre es divertido, pero yo entiendo que al novelista, sobre todo al novelista, se le tiene que pedir eso. El proceso de escritura de una novela es muy largo. Y es muy pausado, entonces querer sacar adelante una novela en un mes y medio, pues bueno, pues por algún lado a cojear, porque es un proyecto ambicioso la novela, son muchas páginas, contienen muchas palabras y todas tienen que estar bien, todas tienen que estar en su sitio, no puede haber errores ortográficos, no puede haber errores de puntuación, que eso sería lo más grueso, pero tampoco puede haber incongruencias o incorrecciones estilísticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo mínimo que se le puede pedir a un escritor de novelas es que, al menos formalmente, aquello que presenta esté bien construido. El humor no aparece mucho en tus novelas. Es que no puedo, o sea, no me sale, ya me gustaría, porque creo que tengo sentido del humor, con mis amigos me lo dicen. También es cierto que tiene que ser en un estado así de intimidad, para que yo muestre esa parte, suelo ser serio.
Pero lo cierto es que escribir humor ya me gustaría. Me parece muy complicado. Me encantaría tener esa habilidad, ese brillo que puede tener Eduardo Mendoza, por ejemplo. Sí. Esa gracia en fin, esa forma en la que el humor comunica la inteligencia, ¿no? Y conecta la inteligencia del autor con el lector. Sí. ¿No? Ya me gustaría a mí, pero me parece dificilísimo. Trabajó como redactor publicitario, como publicista, y ya eso lo dejaste junto con otros oficios que tuviste anteriormente, como profesor de educación física, ¿no? Que eres licenciado en Ciencias de la Educación Física. ¿Ya solo te dedicas a escribir? Bueno, me dedico a escribir y a viajar, o a hablar de escritura, que parece una tontería, pero se lleva mucho tiempo. Es una actividad paralela y necesaria. Para mí, los derechos de autor no dan para vivir suficiente, entonces es preciso hacer otras cosas. Y también, en un momento de lanzamiento de la novela, para mí creo que es importante, es una parte importante de mi responsabilidad acompañar esa novela, impulsarla y ponerle yo también de mi parte, llevarla hacia donde tenga que ir, ¿no? Empujarla como la empuja la editorial y los libreros y la red comercial y, bueno, y la prensa, ¿no? Entonces es mi responsabilidad hacerlo. Y entonces divido el tiempo entre la escritura y, bueno, pues viajar, venir hoy a Cádiz, hablar sobre libros o sobre mis libros o sobre literatura en general. Los escritores sois improductivos económicamente, ese concepto tan aterrador. ¿Improductivos económicamente? En esta sociedad tan mercantilista. Pues quizás sí, supongo que cualquier profesión artística se puede considerar improductiva. Si lo coge un gestor muy neoliberal, pues dirá, estos señores y señoras a la calle porque no aportan nada al Producto Interior Bruto. Lo que pasa es que me parecería muy, muy burdo decir que el arte no aporta nada, ¿no? En general. Se ha visto ahora con la pandemia, creo. Claro, sería muy, muy burdo. Desde un punto de vista, evidentemente no cabe en un Excel, ¿no? La aportación del arte al bienestar de una sociedad, pero yo creo que cualquiera lo puede reconocer, ¿no? El consuelo que proponen, el disfrute del arte, de la contemplación del arte se deriva, el acompañamiento, la comprensión del mundo, el ensanchamiento del mundo. Hablo de literatura, de pintura, de arte, de teatro, de cine, de música. Creo que no se me ocurre una sociedad en la que el arte no exista. No sé qué clase de sociedad sería, la verdad. Reconoce leer o haber leído principalmente literatura norteamericana, mucho más que española o contemporánea ahora española. ¿Qué le ha aportado esa lectura de los anglosajones? Bueno, eso es una época que ya dejé un poco atrás. Ya leí mucho a muchos autores norteamericanos, hasta ahora quizás 10 o 15 años, y desde entonces leo mucha más literatura europea y particularmente española y contemporánea. Pero lo que me aportó en su momento, no sé, quizás era un punto no sé si de exotismo o de ver una sociedad que estábamos acostumbrados a ver a través del cine y las series, ver la cara oculta en el otro lado del cartón, ¿no? Que es lo que verdaderamente esa literatura me mostraba, ¿no? Cómo funcionaban de verdad esas familias, o cómo funciona la sociedad, o el liberalismo americano, bueno, en fin, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces yo creo que me aportaba ese punto de atrás, ese verle la tramoya a una sociedad, y también el puro encantamiento por autores que me gustaban mucho, ¿no? Que directamente me interesaban, me transportaban, incluso alguno de ellos como Raymond Carver, que me inspiraba a escribir, porque decía, bueno, esto está a mi alcance, cosa que era evidentemente un error, ¿no? Pero recuerdo que leer a Carver, y lo leí muchísimo, aunque tiene una obra no muy larga, no muy extensa, leyendo a Carver sentí ganas de escribir yo también. Tiene numerosos premios literarios, la lista es interminable y causa sonrojo. ¿No le produce vértigo tener esa cantidad ya de premios literarios con 3 novelas? ¿Qué opinas de los premios literarios? Pues no sé si tengo tantos, es terminable, es finita. ¿Verdad? Sí, pero de un nivel muy alto y muy importante. También, sí. ¿Qué opino? Bueno, pues los premios que yo he recibido me han servido de estímulo, desde luego, porque a nadie le amarga un dulce. Y también en alguna ocasión, por ejemplo, el premio de literatura de la Unión Europea sirvió para que el libro se tradujera a muchas lenguas que no hubieran encontrado traducción de otro modo, porque ese libro lleva aparejado que la Unión Europea en este caso financia las traducciones, ya que el país o que hay que quiera comprar el libro. Entonces eso permitió abrir el espacio y ser conocido en países que de otro modo pues no hubiera sido conocido, por ejemplo. Y luego también es cierto que a la hora de ir a una solapa o a un resumen muy sucinto de la biografía profesional de uno, es cierto que sobre todo destacan los premios. El resto de aspectos de la biografía van un poco por detrás, siempre se destacan los premios que uno ha recibido, aunque a veces sean pequeños, ¿no? O de un lugar muy, muy recóndito. No está presente
en absoluto en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Esta falta... Porque no tengo nada que compartir por ese canal. O sea, tengo cosas que compartir, evidentemente, pero no me apetece particularmente. Que va también a contracorriente de lo que es la sociedad actual, con ese exhibicionismo que tenemos. Sí, supongo que tiene que ver con el exhibicionismo. No lo sé. Es que yo creo que con las redes sociales cada uno hace un uso ponderado, cada uno el que necesita. El que quiere exhibirse se exhibe con las redes sociales y sin las redes sociales. Y el que quiere comunicar algo de una manera rigurosa, pues lo hace con las redes sociales y sin las redes sociales. Yo he decidido no hacerlo porque seguramente me trae más desventajas que ventajas. Por ejemplo, en el tiempo. No tengo ganas de estar pendiente de algo que sé que me va a ocupar muchísimo tiempo. También puedo permitírmelo porque mi editorial Sils Barral se encarga de difundir aquello que es importante cuando hago algo. Entonces, bueno, me lo puedo permitir. Si no estuvieran ellas haciendo ese trabajo, pues probablemente lo haría yo. ¿Qué le debe Jesús Carrasco a la Biblioteca Pública de Torrijos? Pues muchísimo, tanto como a Eliana Ramírez. Muchísimo, porque ahí es donde yo descubrí, no la literatura, pero sí el libro. La literatura la descubrí más tarde, cuando llegué a Madrid a estudiar, pero en la Biblioteca de Torrijos yo descubrí el libro, el goce de leer, y sobre todo el goce de leer de una manera espontánea. A mí nadie me decía lo que tenía que leer, no tengo una familia letrada, con una gran biblioteca, no. Mi padre leía, pero leía cosas que no me interesaban, pero ya está, solo mi padre. Así que fue muy espontáneo mi impulso, lo que me llevó a esa biblioteca fue muy espontáneo. También el frío que hacía en la calle, porque Torrijos en invierno es muy frío, pero recuerdo refugiarme en aquella nueva biblioteca y de una manera muy espontánea ir pasando mi dedo por los lomos y sacando libros y leyéndolos. Y podrían ser cualquier cosa, podría ser un cómic, pero podría ser una novela histórica o una novela gráfica o cualquier cosa. Y ese acercamiento tan feliz al libro me enganchó, ¿no? Yo creo que lo peor que puedes hacer con un niño si quieres que lea es obligarle a que lea. Y a mí fue exactamente todo lo contrario. Acabé en aquel lugar, bien por frío o por lo que fuera, pero lo cierto es que allí encontré los libros. ¿Y recuerdas alguno en concreto? O al menos Recuerdo Cementerio de Animales de Stephen King, por ejemplo. Recuerdo La clave está en Rebeca de Ken Follett, La isla del tesoro de Stevenson. Recuerdo, por supuesto, Asterix, que para mí es una colección clave en mi vida también. Bueno, hay muchos, es muy variado. Luis Antonio de Villena, Gabriel Celaya. Es que leía Bernard Shaw, ¿no? O sea, leía cosas que nadie me decía. Pero incluso, yo qué sé, recuerdo haber leído, por ejemplo, una cosa muy rara, la adaptación a novela del guión cinematográfico de Indiana Jones en busca del arca perdida, que es una película que me fascinó cuando era niño. Sí, sí. Y yo me fui a la biblioteca y alguien había tenido tanto éxito que habían hecho una novela del guión. Yo me la leí. Yo la leí. Y la recuerdo con muchísimo cariño. Ajá. ¿Qué es el éxito para Jesús Carrasco? Bueno, sería difícil de resumir. Hacer lo que quiero es para mí un éxito. En ese sentido, mi vida ha sido exitosa porque casi siempre he hecho más o menos lo que he querido. Digo en el plano laboral, más o menos. He ido bandeando cuando he encontrado que un trabajo pues no me iba bien, pues he tenido la suerte, la fortuna o el acierto de poder ir cambiando. He trabajado siempre, he trabajado mucho, no me da miedo trabajar y he trabajado en muchas cosas. Entonces he ido siempre intentando encontrar aquello que me gustaba, que me permitía ser más o menos libre y sobre todo que me permitía ir a trabajar con ganas de ir a trabajar, que como digo es algo que he intentado hacer siempre. Y luego, bueno, eso sería lo segundo y lo primero para mí sería estar a gusto con la gente que me rodea, ¿no? Intentar ser una buena persona, alguien con quien los demás quieran estar y con quien los demás quieran compartir y yo también aportarles a ellos, ¿no? Para mí estar en armonía con los demás, con mi familia en primer lugar, pero también con mi círculo, pues es lo más importante. De nada me sirve vender muchos libros si luego no tengo con qué tomar una cerveza, ¿no? Después de una presentación o cualquier día en mi ciudad. Y la última, que viene un poco, yo creo que has adelantado ahora, ¿no? ¿Cuáles son los valores importantes de tu vida? Bueno, cada vez le tengo más aprecio a la generosidad, ¿no? Que es algo que sobre todo mi mujer me ha enseñado a valorar mucho. La generosidad y sobre todo una forma de generosidad que yo no había contemplado, ¿no? Siempre había asociado desde pequeño que la generosidad tiene que ver con lo material, dar lo que tienes, ¿no? Sí. Pero gracias a ella sobre todo me he dado cuenta de que la generosidad tiene que ver que involucra mucho más. Es dar tu tiempo también, dar tu atención, tu cuidado, tu espacio, abrir tu casa, compartir lo que tienes. También todo eso es generosidad. La generosidad es algo que se manifiesta en cada momento, en cada gesto. A veces lo soy, a veces no lo soy, pero desde luego es un valor que me gusta mucho y al que aspiro a conquistar
de la forma más amplia posible. Jesús Carrasco, gracias por dedicarnos tu tiempo y tu presente. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.